que todavía no han recibido. Su madre está desesperada y denuncia que han hipotecado el futuro de sus hijos. Redacción de informativos, Pepe García Saavedra. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Hacienda reclama a estos tres jóvenes, como decías, algo más de 1 millón de euros en concepto de derechos hereditarios y por el impago del impuesto de sucesiones y donaciones. Todos ellos heredaron de unas tías abuelas una serie de propiedades que la Junta estimó que valdría cerca de 2,9 millones de euros, una cifra que la madre de los chicos ha rechazado por decir que está sobrevalorada. Según publica ABC, los tres jóvenes aceptaron la herencia, pero esta todavía no ha sido adjudicada, por lo que no han recibido ninguna de las propiedades que hoy en día todavía siguen a nombre de las personas fallecidas en el registro. Al no poder hacer frente a la cantidad pedida por Hacienda, se enfrentan a un embargo millonario y ya tienen hipotecado su futuro. Además, cuando reciban estas propiedades, si quieren venderlas, deberán pedir permiso a la agencia tributaria al tener esta embargado sus derechos hipotecarios. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Hablamos ya con Juan Carlos Valverde, presidente de Stop Impuesto de Sucesiones. Tenemos conexión telefónica con él. Señor Valverde, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Más de 1 millón de euros a 3 niños en Andalucía. ¿Qué ley permite esta situación? Pues desgraciadamente la ley actual es así, es decir, no somos conscientes de lo que puede significar el impuesto de sucesiones hasta que por desgracia te afecta. Y lo terrorífico es que nuestros gobernantes han reconocido que era una injusticia, inclusive han aplicado paños de agua calientes, porque no, ni mucho menos lo han derogado, sino lo que han hecho es hacer medidas paliativas, pero no hacen nada para las familias afectadas, como nuestra compañera Emma, que está materialmente en la ruina más absoluta. ¿En qué consiste realmente este impuesto de sucesiones? Bien, esto es un tributo más que un impuesto por el cual el organismo de turno, la Hacienda Autonómica, porque es un impuesto transferido, cuando fallece una persona, pues como último recurso ya le da la mordida en el último instante que puede hacer al difunto, ¿no? Que es cuando deja sus bienes en herencia. Además, bienes que ya han tributado toda una vida, por lo que se han estado pagando y cotizando, y bienes que suelen estar siempre libres de carga. Bueno, pues hay herederos que son designados libremente por aquel que estima quién deben de quedarle esos bienes, y otros que son obligados impuestos, como es la agencia tributaria, que está ahí pues para pedir su parte, ¿no? Es un robo institucional a mano armada que no existe además en la mitad ya de los países de la Unión Europea, y en aquellos que aún existe pues es meramente testimonial. Solo España lo tiene a unos tipos altísimos, y los políticos ahora, después de un clamor popular, porque no han sido ellos, sino por convicción propia, sino la propia población, el propio ciudadano, el que se ha echado a la calle, pues están reconociendo su error. Su error que no hacen nada, o sea, ellos crearon la enfermedad, ahora han creado una vacuna, llámese bonificaciones o lo que es lo mismo, que te roben algo menos, pero lo cierto y verdad que pretenden abandonar a los miles de afectados, dejándolos a su suerte, dejándolos en la completa ruina, y como en el caso de esta chica, pues destrozándoles el futuro, puesto que una vez que ya te han quitado todo lo que han podido, van a ir a por tus bienes privativos, y como la deuda no se cubre, pues van a seguir embargando cualquier cosa, incluido una nómina, algo que te puedas comprar, que pueda permitirte a futuro vivir un poco mejor. Materialmente le han destrozado la vida a esta familia. Sin duda. ¿El impuesto de padres a hijos se ha modificado? Es decir, ¿se ha cambiado algo de ese acuerdo que hubo entre el Partido Socialista y Ciudadanos? No, está exactamente igual. Es decir, el señor Juanma Moreno anunció que el impuesto se había acabado en Andalucía. Bueno, eso fue un anuncio, porque realmente lo que después han estado hablando que iban a tratar de realizar era simplemente para los grados 1 y 2, es decir, lo que son cónyuges e hijos, familiares directos, para entendernos. Las donaciones no las han abierto, que es que uno pueda dejarle en vida a quien quiera, bien porque tus hijos necesiten o un familiar un dinero extra para poder salir adelante, o una vivienda que no esté usando. Eso ha quedado bloqueado, porque es la forma además de asegurarse a futuro la mordida, ¿no? Y lo que hoy por hoy sigue en Andalucía es el acuerdo que se hizo con Ciudadanos y el Partido Socialista, evidentemente también con el beneplácito del PP, pero no hay otra, es decir, no se ha tocado para nada lo que ya se hizo hace un año. Eso sí, se ha anunciado, pero no se ha transmitido en medidas reales, ni muchísimo menos. Ya empiezan a decir que si los presupuestos pues no saben si lo pueden contemplar. Bueno, ¿qué esperaban? ¿Que se encontraran después de 40 años un jardín de flores en Andalucía? Es decir, la excusa económica pues va de serie prácticamente en todos y cada uno de los gobiernos que han pasado por Andalucía, y por desgracia, esperamos que recapacite, porque el camino que lleva de momento es el mismo. Mañana hay una reunión ya con órganos técnicos de la Junta de Hacienda, y ahí les vamos a tratar de pedir que nos digan cuándo lo van a hacer y en qué condiciones, y sobre todo que arbitren medidas para paliar el daño, ¿no? Dicen, ¿se ha hecho justicia? No, mire usted, hacer justicia es corregir la injusticia, no poner parches de aguas calientes.
Conocemos este caso, pero ¿qué otros datos manejan? ¿Cuántas familias andaluzas renuncian a herencias al año por no poder pagar este impuesto? Eso es un dato que la Junta no revela ni ha revelado jamás, y es un dato que además mañana se le va a pedir a la Consejería de Hacienda que nos digan cuántas personas han renunciado, cuántos expedientes están sujetos a embargo, cuántos están sujetos a multas. Son miles. O sea, partimos de la base de que según el Colegio del Notariado, entre el 2007 y el 2017, que es el último ejercicio que estaba fehacientemente cerrado, eso aumentó un 420%. Solamente, para que nos hagamos una idea, en una región de Andalucía, como puede ser Cádiz, la cifra se disparaba al 28%. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no había dinero. Antes recomprabas tu herencia, te entrampaba, se cerró el crédito y ni siquiera podías acceder a recomprar tu propia herencia. ¿Y qué sucedía? Renunciaba. Se la quedaba el Estado en este caso. Y en el mejor de los casos, porque en el peor, si aceptabas y no podías pagar, te lo iban a embargar, se iba a subastar por una décima parte de ese valor y tú seguías sin cubrir la deuda, ¿no? Seguirías debiéndole en un círculo vicioso de por vida. Por eso nosotros exigimos que en tanto no se derogue el impuesto, se arbitre medidas como es la dación en pago, se arbitre medidas que no puedan tocar los bienes privativos, es decir, los que ya eran tuyos de antes con tu esfuerzo y tu trabajo, no los que vas a heredar, y que por supuesto el derecho de tanteo y retracto, la ley más favorable que se le aplica por desgracia en este país a los terroristas y no se les da ese beneficio a los afectados y a las familias, son más de 40 medidas. Pero hoy por hoy, la situación que tenemos, la misma que había hace un año, no ha cambiado absolutamente nada. Pues señor Valverde, gracias y muy buenas noches. A ustedes, muchísimas gracias y a vuestra disposición. Más voces de la COE que rechazan que los últimos días del Ejecutivo de Pedro Sánchez